Hola, hoy vamos a hablar de otra Helena de Troya, porque Homero no incluye todo. En la Ilíada se plantea un conflicto, la guerra, y Homero sugiere que Helena consintió el rapto. Entonces, ¿es culpable? ¿Es inocente? ¿Es responsable? Son los dioses. En la Odisea continúan los motivos, pero a ella se le da una segunda oportunidad y se muestra espléndida, empoderada, majestuosa. Esta ambivalencia, culpa, inocencia, etcétera, se da a lo largo de toda la historia y se va enriqueciendo a lo largo de toda la historia de este personaje literario. Nosotros vamos a ver solamente algunos testimonios antiguos, pero lo más importante está al final porque vamos a ver la presencia de Helena de Troya en la poética de Borges. Entonces ahora continuamos, vamos a compartir un texto. Ahora compartimos este texto. Fíjense, vamos a ver el Fedro de Platón. En este diálogo de su madurez, alrededor del 370 a.C., ¿eh? que Sócrates, el personaje de Sócrates, alude a Helena de Troya en un pasaje donde nos muestra la fuerza del eros y del logos, o sea, del amor y de la palabra. Platón evoca a Helena como ejemplo del modo en que el deseo erótico puede dominar a las personas e inclusive generar terribles catástrofes y consecuencias, como es la guerra, ¿no es cierto? Y cita a un poeta que se llama Estesícoro. Vamos a leerlo. Dice Sócrates, existe una antigua y sabia tradición según la cual este sícoro, que este sícoro significa, puede ser también un apodo, ¿no? El que pone en pie al coro o el que detiene al coro, no sabemos. Bueno, este poeta, este sícoro, sufrió tal cosa. Dice, pues habiendo hablado sin medida en censura de Helena, fíjese, sin medida, afeidó, sin cuidado, con desprecio, psogon, dice, con reprensión, con reproche sobre Helena, quedó ciego. ¿Se dan cuenta? Quedó ciego. El verbo tiflo, este que aparece aquí, si ustedes lo ven en el segundo renglón, significa cegar. La palabra tifos, el sustantivo tifos, significa humo. De ahí viene, está muy vinculado con el latín fumus. Así, bueno, él quedó ciego y dice, luego de estas cosas, metatauta, dice comprendiendo y encontrando la razón, la causa, aition, la causa de su desgracia, él comprende y se da cuenta de lo que pasó. ¿Qué hace? Compone, como dice acá, compuso en el pasado, compuso lo que llaman o lo que se llama, calumenen, palinodian, o sea, una palinodia. Palin significa de nuevo, jodé, el jodá, es la oda, el poema. Entonces, hacer de nuevo un poema, que es una retractación poética, ¿no? Entonces, escribió. ¿Qué escribió? Los únicos fragmentos, muy poquitos fragmentos que quedan de esta obra, Helena, de este Sícoro, son estos. No es verdadero ese relato, Étimos, no es verdadero. Ni tú subiste a las naves de buenos remos, subiste, fuiste en las naves de buenos remos, ni llegaste a la fortaleza de Troya. No fuiste a Troya, está diciendo el poeta. Y Sócrates termina diciendo, y nada más que acabó de componer la llamada Palinodia, o sea, retractación poética, recobró la vista. Dejamos de compartir y vamos a analizar un poquito esto. Platón incluye a esta cita porque Sócrates iba a dar su propia palinodia, en defensa del amor eros contra otros discursos de los demás. Y como ustedes pueden ver, Platón recoge esta versión alternativa del mito. Helena nunca estuvo en Troya. Este Sícoro era un poeta, un aedo profesional, oriundo, se cree, de la zona de Magna Grecia,
Sicilia más propiamente, puede ser Hímera o la ciudad de Locros. ¿Eh? Bueno, alrededor del siglo VII o VI antes de Cristo. Participaba de concursos de poesía a lo largo de las grandes fiestas, a lo largo de toda Troya, recorría toda, perdón, toda Grecia, ¿eh? Y se familiarizó muy cercanamente, especialmente con Esparta. Por eso no nos extraña que haya compuesto esta Helena, por ejemplo. Bueno, escribió este poema. Supuestamente escribió dos Helenas, ¿no? Una primera Helena en la que seguía la versión homérica, ¿no es cierto? Que se había escapado de Menelao y que había ido con París a Troya, pero que el poeta fue cegado. Hay una creencia de que Helena podía haber sido una primitiva diosa de la fertilidad ahí en Esparta. Entonces, ellos creían, los espartanos creían, y el poeta también, que ella podría haberlo cegado. Entonces él compone esta palinodia, esta retractación, y recupera su vista. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros esta versión, además de esta mención que nos ha hecho alrededor del siglo IV Platón, ¿no es cierto?, en este diálogo? La encontramos en una tragedia de Eurípides, el famoso Eurípides, puesta en escena en el año 412 antes de Cristo. La tragedia se llama Helena. Bueno, ella es el primer personaje que empieza a hablar y cuenta su historia. Ella está en Egipto en este momento. Vamos a compartir el texto, así ustedes pueden ver. Seguimos un texto más. Ahí está. Aquí tenemos a Eurípides, estos versos nada más, 31 al 36. Fíjense cómo dice Helena, en unos versos antes: me llamo Helena y publicaré los males que he sufrido. Y ahí nos cuenta lo que ya hemos compartido en otra charla, que son los antecedentes de la guerra de Troya, o sea, las bodas de Tetis y Peleo y la manzana de la discordia. Dice: tres diosas, Hera, Afrodita y la Virgen, hija de Zeus, o sea, Palas Atenea, fueron al monte Ida en busca de Alejandro. ¿Se acuerdan? Alejandro es Paris, que estaba en el monte Ida porque sus padres lo habían rechazado. Ya hemos hablado de ese mito. Él vivía en el monte Ida. A conquistar la palma de la belleza, haciéndolo su juez. Va allí a buscarlo a Paris. Él es el que tiene que decidir, el árbitro. Afrodita venció, como ustedes se acuerdan, prometiéndole mi mano. Habla Helena en primera persona. Dice: y la posesión de mi hermosura, si tal puede llamarse la causa de mi desdicha, ¿no? Y el ideo Paris, entonces, dejando sus rebaños, ideo porque está en el monte Ida, dejando sus rebaños porque se dedicaba a pastorear, fue a Esparta para lograrla. Ya sabemos, fue a Esparta para llevársela a Troya. Pero ahí empiezan los versos griegos que yo les pongo, la diosa Hera, la esposa de Zeus, celosa y envidiosa de que no hubiera ganado, ¿no? Dice: llevó a mal no haber vencido a las otras diosas y anuló mi matrimonio con Alejandro, o sea, con Paris, y no consintió que me poseyera el hijo del rey Príamo. Entonces yo acá le subrayo: dándole en mi lugar una viva imagen mía formada de aire. Fíjense en griego, dicen, didos y duc le dio, no a mí, no uc al homoiosas emoi, como alguien igual a mí, eidolon empnun, dice, un ídolo de aire. Un ídolo formado de aire, insuflado de aire. ¿eh? Entonces dice: y creyó falsamente disfrutarme. Esta es una traducción, ¿no? Poética, pero en realidad dice: y creyó que me poseía, doquei megen, creyó que me tenía a mí.
Y en el último verso, Kenendo Kesim uk ejon. No, creyó falsamente, vacíamente, vanamente, creyendo, no me tenía, no me tuvo. Aquí entonces tenemos la prueba de estos versos, seguimos compartiendo nosotros esta segunda versión que estamos viendo, que Helena entonces no se movió, no fue a Troya, también es interesante porque también la cuenta perdón, Heródoto, el primer gran historiador griego, nacido en Halicarnaso, en el suroeste, digamos, de Turquía, alrededor el siglo, a principios del siglo V, en el 484 nació y murió en el 425, o sea que recorrió bastante del siglo V. Fíjense, antes de Cristo, por supuesto. En el libro 2, en los párrafos 112 a 120, habla de esto. Dice que hubo probablemente una versión alternativa de la tradición, pero que justamente Helena estuvo retenida en Egipto y no fue a Troya. En su lugar hubo una contrafigura, dice, y que Homero probablemente la conocía, pero no la pudo incluir porque no encajaba en su poética, en su épica, en su discurso. Bueno, entonces igualmente lo interesante, que lo podemos dejar para otra charla, es que Heródoto detecta guiños, indicios de que, en tanto en Ilíada como Odisea, de este tema de Egipto, ¿no? Como que Helena estaba allí. Resulta que Helena quedó entonces, para la tragedia de Eurípides, quedó allí al resguardo de que la viniera a buscar su esposo para proteger su castidad y su pureza. Pero ahora nos vamos a ir a Borges. ¿Por qué Borges? Porque a Borges ustedes saben que le gusta mucho el tema de la sombra. Acá se la nombra, no tanto en Heródoto como en la tragedia de Eurípides, este simulacro insuflado de aire, como una sombra, como una nube. Esas son las formas en que se la describe a este simulacro de Helena. Bueno, a Borges le gusta mucho ese juego, pero no nos vamos a referir a la sombra vinculada a la vejez o al tiempo o a su propia ceguera. De paso, hacemos un homenaje a Borges y a su ceguera cuando él mismo la considera un don. ¿Se acuerdan del poema de los dones en El Hacedor que empieza: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche? Hermoso. Pero no vamos a hablar de ese tipo de sombra, ¿no? Que inclusive él lo considera, como decimos, un don, ¿eh? O cuando hace un elogio también de la sombra, sino que vamos a hablar de la sombra asociada a la nube, al simulacro, a los límites entre vigilia y sueño, cuando las cosas se desdibujan para Borges, se desintegran, la realidad se distorsiona, y entonces allí se vuelve ilusorio todo. Es muy, muy propio de Borges todo esto, ustedes lo conocen. Allí en esa penumbra es donde emerge también su poesía, su imaginación. Entonces ahora vamos a compartir, hablando de esta sombra, vamos a compartir este texto, solamente el principio, que seguramente también lo conocen. Vamos a ir aquí al último de nuestros textos, dejamos Eurípides y vamos a los cuatro ciclos del libro El oro de los tigres del año 72. Aquí él habla de cuatro historias, cuatro tipos de historias. La primera es la guerra. Hay otras tres que las pueden leer ustedes aparte, ¿no? Es la primera historia, el primer ciclo histórico de la vida propio de nuestra vida, muy terrible. Y dice así: cuatro son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego.
y que su batalla es inútil. Los defensores, ¿quiénes son? Los troyanos. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Ustedes saben, ¿no? Su talón es mortal y ya los dioses y los oráculos le han dicho, apenas él entre o participe de la guerra, morirá. Eso es lo que nos está contando Borges en una síntesis brevísima de una línea. Y dice ahora, los siglos fueron agregando elementos de magia. Fíjense cómo cataloga él a esto, a Helena de Troya, elementos de magia. Dice, se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, o sea, ella es la causa de la guerra, era una hermosa nube, una sombra. ¿Se dan cuenta cómo aprovecha esta imagen de Helena de Troya, esta versión alternativa que ahora la conocemos un poquito más por este Sícoro, por la tragedia de Eurípides, por la cita de Platón? eh, Borges las llama elementos de magia. ¿M? Y además agrega, dice, el gran caballo, se dijo que el gran caballo griego, en el que se ocultaron los griegos, era también una apariencia. Imagínense, no solo la causa de la guerra, sino también el caballo, que es tan famoso, un objeto de ilusión, un artilugio, y en torno de esto se gestó una terrible guerra. Bueno, dejamos de compartir, nos despedimos y cuéntenme lo que les parece a ustedes, ¿eh? Vamos a seguir conversando en la próxima entrega. Chao.